Bueno, antes de irnos a Níjar, donde hoy se nos va don Francisco Maruenda, bienvenido, don Carlos Cuesta, bien hallado, pero Telefónica. Telefónica, Federico, estamos de celebración. 100 años ya. Es una noticia de lo más positivo. La verdad es que 100 años no se cumplen todos los días y en Telefónica están de celebración. Además, han querido aprovechar la ocasión para encender a todo el país, como si de una gran vela se tratase, para conseguir esas redes y acceder a las redes más avanzadas y más preparadas del mundo, la más rápida, la más eficiente, sostenible, abierta y programable. España se convierte así en uno de los primeros países del mundo en dar este salto que va a permitir seguir impulsando el desarrollo de nuestro país y tener mejores servicios digitales. Felicidades a Telefónica por su centenario, Federico, por 100 años más, imaginando nuestro futuro juntos. Bueno, vamos a ver, tú te vas hoy a Níjar. A ver, cuéntanos qué programa vas a hacer allí. Ya sale al exterior. Hombre, claro. Ya, en fin. YouTube es internacional. No, pues nos vamos a Espolevante. Además, la verdad que muy a gusto y encantados con el Ayuntamiento de Níjar. Vamos a estar allá en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, por cierto, que está abierto al público a las 18 horas. Entre las 18 y las 20 vamos a estar allá. Entre las 6 y las 8 de la tarde. Exacto. Ahí para todo el que quiera ir hasta que se llene aforo, lógicamente, y vamos a ir a defender el campo de todo lo que está pasando. Va a estar, obviamente, el alcalde, va a estar prácticamente, creo que son 7, 8 asociaciones de las que están siendo golpeadas por esta política anticampo, antialimento, que el día que alguien la entienda, pues que nos dé la explicación, porque habremos descubierto el gran secreto. Y bueno, va a pasar todo el mundo, porque allí además tienen un problema combinado entre el agua, que les está afectando las medidas de este gobierno, les está afectando todas las medidas ecologistas de la Agenda 2030, les está afectando todo el incremento de costes fiscales, laborales, etcétera, y están en una situación en la que están sufriendo una competencia desleal que no pueden más. Bueno, hay un problema, esa exactamente es la Agenda 2030. La Agenda 2030, que tiene una frase extraordinaria que dice: en el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Sí. Eso es la basura comunista. El decrecimiento le llaman. Le llama decrecimiento, pero ellos odian al campesino. ¿Por qué? Porque son comunistas. El comunismo siempre odió al campesino, porque no hay nadie más apegado a la propiedad que el campesino, que es el que más la sufre. Y no le toques un palmo de terreno que te clava la azada. ¿Por qué? Porque sufre. Enseguida les quitaron las tierras, como sabéis muy bien, haciendo colectividades, y porque ellos piensan, ahí la teoría, que no digo no sea cierta, que el campesino es conservador, porque le cuesta mucho, sabe lo que es la tierra, el ciclo... Hoy es trabajador. Claro, y entonces no lo pueden, son pijos de ciudad, que además tienen ese sueño, ¿no? El campo, ¿no? Bueno, pero porque no han trabajado nunca el campo. Claro. Bueno, yo cuando hice la memoria del comunismo estuve estudiando esa cuestión, que es clave en la diferencia entre socialdemocracia y comunismo. Y eso está en la discusión de los rusos, de Bakunin, el príncipe Kropotkin, que era aristocracia. Casualmente eran príncipes. Bueno, y varón era Lenin, o sea que no cualquier cosa. Ahí no había ni un pobre ni nadie sin título. Con Herzen, que es el gran teórico de la izquierda democrática. Entonces, Marx, que por supuesto era un animal y un asesino y un criminal y tenía granos, pues decía, bueno, el campesino hay que matarlo porque es el peor de todos. Es decir, por encima es pobre y odia todo lo que sea colectivismo, como se vio en la Revolución Francesa, que era el espejo donde se miraba. ¿Cuál es la mayor rebelión? La Vendée, que eran campesinos y católicos. Bueno, en Rusia eran campesinos y ortodoxos, mucho más. Entonces, Bakunin hizo una cosa que era amigo personal de Herzen, pero Herzen que estaba en el exilio, porque los zares eran medio tontos. Algunos, otros no, el último sí, pobrecito, así acabó. Porque era tonto. Bueno, pero en cambio otros no. El Alejandro, el que liberó a los siervos, era un gran zar ilustrado y lo mataron. Por eso precisamente mismo. Por eso. Bueno, entonces la tesis de Herzen es que no se podía acabar con la propiedad del campo, sino ir a dos formas de propiedad colectiva. Mi pueblo, los montes universales, que significa montes comunales, que eran dos formas, sobre todo la obshina, que es una forma de propiedad colectiva rusa. ¿Cuál es el problema que tenía? Que aunque la propiedad era de los que la trabajaban, sorteaban los lotes todos los años. Claro, si tú sorteas los lotes, nadie se emplea. Mientras que si lo das en propiedad, pero claro, si lo das en propiedad, se acaba la propiedad colectiva. Entonces, toda la gran reforma con el zar es precisamente esa.
Y Bakunin, que a diferencia de Marx sí conocía el campo, era príncipe, tenía siervos y tal, lo que hizo fue que en esa generación a nadie se le quitaría el campo. Pero no se podía heredar. Con lo cual, nadie podía decir que le habían quitado lo que tenía, pero al mismo tiempo nadie lo podía heredar, con lo cual desaparecía la propiedad, porque le daban pavor los campesinos. Bueno, y eso lo ha cogido Macron, que dice que está contra la herencia. El que es multimillonario de la banca Rothschild, claro, lo tendrá en las Maldivas. ¿Sabes que lo que acabas de describir, el modelo de campo, literalmente ha sido registrado por Sumar hace en estos momentos 2-3 semanas, literalmente, a través de un banco público de tierras? Y describen exactamente el mismo modelo. No, sí, por si alguien tiene dudas de por dónde trabaja y por dónde camina cada uno. Está muy teorizado. Está en la memoria del comunismo, yo lo detallé porque me lo estudié y es fascinante, porque tú ves a alguien que quiere ir al socialismo, pero con libertad, cosa imposible. Hay pueblos prehispánicos, como sabéis, ¿no? Creo que son los veteos, que utilizan ese sistema de tierras comunales que tienen una lógica. Tiene lógica. Es decir, propia de lo que es el inicio de la civilización. Trabajo en común. Son tribus, trabajo en común. Terrenos, y esos terrenos se reparten, etcétera, etcétera. Y luego yo me acuerdo, defienden de los vecinos. Yo me acuerdo de historia, había un libro que me río ahora diciéndolo, ¿no? Además creo que un catedrático de Yale que decía de que el primer comunismo estaba en los incas, ¿sabes? Y entonces yo, la primera vez que leí ese libro, me partía de la risa. Digo, ¿cómo un catedrático puede decir que los incas eran comunistas y tal? Bueno, ¿no? Si hay papas que dicen que el primer comunista fue Jesucristo. Efectivamente, bueno, pues deberían de ser inmediatamente inhabilitados. Aquí la lógica es la destrucción de la rentabilidad del campo para hacernos depender de otros Esa países. es la clave, pero la clave de la rentabilidad es la propiedad. Totalmente. Si tú no tienes garantía de propiedad, no te esfuerzas. Es el modelo de Camboya que tú conoces y tú conoces muy bien, ¿no? Al final tú lo que haces es reeducar a la sociedad, que es lo que querían hacer aquí. Nuestro amigo Pablo Iglesias, si hubiera podido, es tú no puedes reformar la Constitución, tú no puedes cargarte al rey, salvo que hagas un proceso constituyente. Bueno, eso de si hubiera podido, él no. Pero está pudiendo Sánchez. Sí, ahora está aquí su heredero. Bueno, es que se ha comido al muerto. Bueno, o sea, Sánchez... es que todo. O sea, yo cuando hice el libro del de Sánchez, repasé, no hay ni una sola ley que se le pueda tachar de socialdemócrata. Son todas comunistas. Ellos esperan gobernar siempre. Mira, el resultado del domingo, que en cualquier persona sensata diría, oye, sí hemos subido 2 escaños, pero qué desastre, no vamos nunca a heredar la caricha que dicen ellos. Nuestra función va a ser limpiarle los zapatos a la ETA. Pero a él es igual, porque lo que dijo, dice, no, mira, ahora yo controlo el PNV, el PNV va a hacer lo que yo quiera, no tiene más remedio, y Bildu siempre va a estar con nosotros. Por tanto, está encantado. Bueno, siempre que él esté con la ETA, siempre. Ah, no, claro, pero eso, él ya asumió, mira, es la evolución que tiene Fidel Castro. Obviamente. Igual. Es la misma evolución de Fidel Castro, lo mismo. Sí. Es decir, lo que Zapatero no pudo culminar, Zapatero, que es un hombre inteligente, ¿no? Otra cosa es que no nos guste lo que hace, pero no pensemos que es tonto. Él diseña en su cabeza un modelo de radicalización de Frente Popular. Bueno, el Grupo de Puebla es el modelo comunista que es que es tan evidente que es vaciar de contenido la Constitución. Eso que tú lo conoces, al Viciano, es catedrático de Valencia, que crea CEPS, que es lo que luego fue Podemos, con los mismos, con Errejón y toda esta patulea, ya están allí. Es que ese es el impulso real. El impulso real. De familia falangista, claro. Claro. Entonces, es un socialismo nacional también. Nacional sindicalista. Exactamente. Pero fíjate que lo que hace es tan importante Podemos también en la formación del régimen bolivariano, que las leyes habilitantes las copian de Carl Schmitt. Y Iglesias siempre decía Carl Schmitt, que es el poder crea la ley. Bueno, con eso ya no hace falta leyes y tal. Pero hay una cuestión añadida. Era tal la confianza del gorila rojo, de Hugo Chávez, en ese grupo de Valencia, que la relación con Teherán se llevaba a través de una sala de situación en Valencia, España. Directamente, la relación con Ahmadinejad y todos los ayatolás, que empieza con Fidel Castro, la llevaba Hugo Chávez en Valencia porque no se fiaba de su gobierno, pero sí de los comunistas españoles. Ahora Federico, ese triángulo
de hecho fue con la presentación de Morodo que la hace José Bono a José Claro, Rodríguez Zapatero. por supuesto. O sea, el triángulo fue fino. Ayer ZP decía que no habían ganado los socialistas las elecciones en el País Vasco, pero sí habían impuesto su modelo social. Es verdad. De esto se está hablando ahora mismo en la sesión de control al Ejecutivo. Prácticamente ha reiterado, ha dicho lo mismo el presidente del Gobierno, defendiendo su éxito no electoral, pero sí en cuanto al modelo en las elecciones del pasado domingo, después de que Feijóo le haya dicho, le haya acusado de entregarse a Bildu y de próximamente entregar al independentismo el Gobierno en Cataluña. Sobre esta cuestión ha dicho también Feijóo que ustedes al independentismo, le ha dicho Feijóo a Sánchez, lo que Koldo al Partido Socialista. Os comento que en unos instantes el Partido Popular anuncia una intervención, una reacción a la información que hoy publica el Confidencial y en donde ya se nos habla directamente de esas diligencias que se han abierto en un juzgado de Madrid contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. También os comento, y esto es una solamente información... la prevaricación continuada puede hacer que la Sí. Hacienda no haya abierto una investigación sobre la fortuna del hermano del presidente, que es escandalosa, sobre todo ese paquete de casi 1,5 millones de acciones del BBVA. Que me lo expliquen. Sobre esta cuestión se va a pronunciar el Partido Popular en breve, me imagino que en pasillos en el Congreso, y también les podemos adelantar a los oyentes, es una información que les podemos adelantar desde la mañana, que las dos personas que van a interrogar ahí ya esta tarde, a partir de las 4, van a ser el portavoz Santamaría, el portavoz en el Senado del Grupo Popular, y también Alfonso Serrano, que es el secretario general de los Populares de Madrid. Pues 2 errores. Santamaría estuvo fatal y Serrano está bastante bien a veces en la Asamblea de Madrid, pero teniendo a Escudero y después de... Escudero, que fue el consejero de Pero Sanidad de la ver, Comunidad de que Madrid, además ha habla estado muy bien. ayudando a preparar, lógicamente, este Pero vamos a interrogatorio, ver, qué colaborando, manía, pero esto no es ha sido cuca. la Es que de persona... verdad han entrado en un zulo. O sea, el Partido Popular está imbécil. Santamaría no lo pudo hacer peor. Serrano no es el hombre para eso. Es un hombre para hablar desde la tribuna. Pero teniendo el Alejo Miranda y teniendo a Escudero, pero por los clavos de Cristo. O sea, poned a los que saben hablar. No se dan cuenta que ahora estamos ante la gran batalla. Yo no me Claro. imaginaba que llegaría. Es la gran batalla. Ahora que veo ahí las fotos y tal, ¿no? Conde Pumpido, que es el Carl Schmitt de ahora, el Sí, ministro señor. de Prusia, porque el ministro de Justicia, entre comillas, no Sí, es para sí, ofender pero... es el ministro de Prusia como era Carl Schmitt, ¿no? Que es el Sí. que va a desmontar el Y el que régimen hace del las 76. leyes habilitantes del 34 Efectivamente. para Adolf Es el Hitler. cerebro jurídico. Claro, que ellos sí, han sí. encontrado un camino, sorprendentemente, ¿no? Que nadie pensábamos, ¿no? De mutación constitucional, con los Pérez Royo y toda esta gente, Garzón... Que es Venezuela, Exacto, ¿no? Bolivia, Colombia, Chile, igual, idéntico. Tienen la suerte de que la economía, desgraciadamente, nos estamos endeudando a lo bestia, ¿no? Claro. Somos el cuarto país de la Unión Europea más endeudado, es una cosa impresionante. Otra cosa también comunista. Bueno, Efectivamente. tienen la suerte de que el BCE está tapando los desastres económicos. Luego Sí, pero la deuda ahí queda. Luego, No, totalmente. Luego la pija tonta esta de la Ursula von der Pony, ¿no? Que Sí. es la amiguita de él y que Una boba, ay, que se la tenían que cargar y poner a alguien en condiciones. porque Estuvieron si no- a punto, yo creo que la han protegido en España. Sí. Porque además, Bueno, no claro, es que- que en España se ha producido un fenómeno curioso. Y es que el que llevaba todos estos tinglados, que era González Pons, en Valencia, resulta que lo hacen jefe de campaña, pero no candidato. Sí, sí. O sea, esto es una cosa, eso es la muestra de que ha vuelto Casado. Claro, El sorayismo. Sí, Ese no. tipo de cosa retorcida, de poner a alguien para castigarlo, vas a ir a Europa, pero como jefe de campaña de Dolors Montserrat. Sí, pero además yo creo que Chico, no. Pero no- el sorayismo, Soraya está con ganas más que de volver, me dicen de influir y mandar. Sí, claro. Se está Como mandando. todos. Pero ¿quiénes ¿Sabes? son toda la parte casadista? Porque y piensa tal? que es un business. Y tú, mira, o sea, si ahora estoy en un despacho de abogados, es igual, por no citarlo, ¿no? Porque no tiene ninguna culpa, ¿no? Y te controla un partido, eso es la pera limonera, aunque sea el de la Un oposición, negocio con enorme. comunidades autónomas y tal. Oye, levanto el teléfono, oye, soy Paco Maruenda. Hombre, Juanma, ¿qué tal? Sí. Oye, no, oye, Paco, oye... Oye, Pero que hay además- el partido de las enmiendas. Sin Esto nada es una turbio, cosa que claro. se inventó con los democristianos No, catalufos. totalmente. Oye, pero- Todo. Pero Oye, el partido de las enmiendas es un chollo. En las leyes de acompañamiento, a mí me contó uno que solamente con la dilación de 2 años de un Claro. permiso de construcción, no sé si sea en Baleares o en Valencia, eso para los hoteles era
Hombre, claro. Billones. O sea, era un fortunón. Eso es lo que hizo fuerte Entonces, a Sánchez Llibre. Claro, ahí es donde, Oye, por pero cierto, eso ya lo inventó, ya Cambó se hizo. No, pero quiero decir, Cambó ya que- era, se hizo rico así. Sánchez Llibre, que sigue viviendo de esto y haciendo pleitesía y haciendo ahí genuflexión en Waterloo con Carles Puigdemont, sigue viviendo del poder que consiguió en aquella negociación. Y Cuando además, yo era- el campo de actuación suya era la ley de acompañamiento. Cuando yo era Sí, ahí Ahí pequeñín, conseguía todo. ¿Y Cuando- quiénes estaban con él? Del PP, la banda de los Pujalti y compañía, el Opus Levantino. Siempre Bueno, igual. A ver, Yo habrá- también. habrá Siempre, que estar, por habrá que supuesto. estar- habrá que Sí, sí. estar pendiente de lo que suceda a partir de las 4. En cualquier caso, ya el otro día en el Congreso es verdad que se hizo mucho trabajo y en el Senado Miranda hizo un trabajo extraordinario. Claro, el único con que el realmente asesor, ha estado muy y veremos muy a ver bien. qué es lo que hace en Santa María. Pero es fascinante y- cómo han regresado, ¿eh? Alfonso. ¿Sabes? No, En es Decir, cualquier que- caso, a mí me dicen que quien decide los portavoces de la comisión son otras 2 personas, González Pons y Arenas. Bueno, entonces es evidente que Pues lo hemos vuelto. arreglado. Han vuelto. Lo acabamos Bueno, de Arenas arreglar. está, Arenas sigue siendo una persona joven importante. Arenas. Yo Sí, ahí sí. decide, mira, yo de vosotros soy el único que estaba ahí. Ninguno habéis estado. Yo he estado en el Senado, he estado en el Congreso y tal. Decide el de arriba. Decide siempre O bien el dice, líder carismático. decide tú. Salvo cosas menores. Bueno, vamos a ver, yo no sé hasta qué punto Hazme Feijóo caso. está para decidir quién es el que hace el Eso sí, interrogatorio a pero- ella. pero no- no Paco. se No tiene decide muchas cosas que contra hacer, él. ¿eh? No, Entonces, aquí sí. lo que se No ha, sé. se ha rehecho es la conspiración contra Ayuso de Casado y Teodoro, Hombre, claro. donde estaban todos. Y cree Feijóo que ha entrado, le ha debido sentar mal alguna empanada o algo. O sea, Feijóo ha entrado en un proceso absurdo que va contra él. Porque, ¿qué cree? ¿Que la conspiración contra Ayuso no le afecta? Mira, yo hay una Por frase supuesto que le mira, yo hay afecta. una frase Pero que he vamos, escuchado en el PP y en el PSOE y la misma, ¿eh? Y os Sí. vais a reír. Es la circunscripción del presidente en el tema de Madrid. Siempre te dicen, no, es que, digo, no. No. Cuando defendíamos nosotros desde el periódico, como vosotros, que Ayuso tenía que ser presidenta regional. Evidente. Y entonces me dijeron, como, no, es que es mi circunscripción. Digo, no, tú eres el presidente nacional. Aquí hay un mensaje Y que en es el lo, suelo mismo. que es lo que No, dice Felipe. pero es que han vuelto. Claro. Los celos patológicos se lo han instilado y han entrado en Feijóo, que es Que un hombre nuestra desconfiado. amiga Es lo que dice y sus, Federico, si es que, vamos a ver, tú o tienes el mismo discurso en todas partes, o te refuerzas en todas partes, o los ataques son los mismos, o los ataques son débiles y por tanto no vas a vencer. ¿Por qué se ataca a la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Porque está tocada Begoña Gómez. Es decir, es una maniobra Claro. de distracción obvia. Entonces tú no puedes evitar la protección a Ayuso, pero por propia inteligencia y por propio egoísmo. No lo puedes evitar. Salvo Porque si no que- estás permitiendo que el que salga victorioso sea Pedro Sánchez. es Salvo obvio. que vuelvan los que ya estaban, Pero- como Casado y Teodoro, encargarse a Ayuso, porque es el único obstáculo, de verdad, que en el horizonte comunista ve Sánchez. Y el discurso Sánchez que solo les ve hace desde daño. hace años que su único rival de verdad, su única enemiga jurada, es Ayuso. Es que está en Madrid. ¿Sabes qué pasa? Que hay que entender la mentalidad de esta gente. Porque Moreno, oye, que es una persona importante, pero está en Andalucía. No, lo que hace... Nació en Barcelona, siguió en Málaga Sí, pero te lo digo y no vive pe- allí divinamente. Pero no te digo peyorativamente. Y nuestro, No, sí, en el de los Andalucía. Molinillos está en Aragón, el otro está en Amazon. Sí, pero en hay uno cambio, que está en Moncloa, que claro, se llama hay- Sánchez. Ya, pero Ayuso está en Madrid. Claro, sí que sí, pero- es Madrid. Y Madrid tiene una potencia informativa. Claro, nosotros, hay un sector, es verdad, de centralismo madrileño, que era o no. Porque es la capital. Claro, y luego Ayuso tiene un discurso muy potente, que entonces Casado la quería matar, y eso que habían sido muy amigos, la No, quiere no matar. tanto. ¿Cómo? No tanto. Bueno, en absoluto. o En se absoluto. van bien. Además, ahí había un odio total, que era el de la mujer de Casado Sí. Ayuso, porque no habían sido muy amigos, pero se ve que la mujer lo creía. Y en las nuevas No, generaciones, como bien se dijo, ahí había muy poco tránsito hetero, ¿eh? Mm. Eso es, De todas como formas, dirías tú, es opinión, volviendo, no volviendo información. a la O comisión. sea, es opinión sobre información. pero Volviendo a la comisión de esta tarde, que se van a centrar en esos 3 encuentros que Koldo mantuvo con gente del Ministerio de Sanidad, lógicamente, con ella al frente, y que quieren aclarar y esclarecer qué es lo que sucedió en esos 3 encuentros. Si hay alguien que se sabe todo esto, es Escudero, que era el Pero consejero claro. de Sanidad de la Comunidad de Y- Madrid. y el que hizo el aparece- Zendal, Alejo Miranda, se lo efectivamente, saben que perfectamente. aparece de manera reiterada como enemigo y archienemigo de Illa en sus memorias, junto con Isabel Díaz Ayuso. Claro. Porque la política que desarrolló Illa al frente del Ministerio de Sanidad durante la pandemia fue en contra de la Comunidad de Madrid. Bueno, Aquí llegó a lo hemos tomarla, hablado. llegó a Pensar una cosa- intervenirla. Intervenir aviones Yo os para voy a decir quitar las mascarillas. datos objetivos. Mira, en primer lugar, en aquel momento ella no era importante.
el importante era IZ. Es decir, digo porque hay que tener en cuenta la Sí, pero cronología. estaba. No, pero es una marioneta de Moncloa. Y segundo lugar, yo he estado allí también, he sido director de gabinete, es decir, por lo tanto nos van a contar. Un asesor que se reúna con un ministro es muy raro. Os lo digo de verdad, yo lo he vivido. Totalmente. He estado muy raro. A mí Rarísimo. muy raro. No, puede Y ser. más semoviente. Exacto, y reunirse a ese nivel. Lo más extraño de toda esta historia es cómo el ministro de Sanidad, porque una cosa es que a mí me ha pasado, yo iba a ir un ministro en nombre, y yo era el director de gabinete, por tanto era alto cargo y había estado en la Dirección Nacional, iba. Pero que un asesor mío fuera a ver a otro ministro, Posible. eso es... Pero Paco, si eso es Sabetá es más que asesor. No Es estamos turbio. hablando de Jordi Sevilla. Sí. No, estamos hablando de Coldo. Pero igualmente era Coldo, raro, ¿eh? que Aunque es un hubiera- semoviente. Pero es lo que dice Rosana. Vamos a ver, la persona que te tiene que dirigir estos interrogatorios, qué es lo que son, para intentar buscarles una contradicción y por lo tanto poder trasladar esa información incluso a sede judicial. Y a la opinión pública. Exacto, tiene que ser una persona que tenga un conocimiento íntegro de la trama. Y la trama en el sumario viene dibujada de una manera que retrata 100% a Illa. Y además, Illa, que tenía efectivamente relación directa con Coldo, y se ven distintos contratos, se ven los de Canarias perfectamente, que prácticamente Y en no lo han Baleares, explotado, y en Baleares. pero lo de Canarias es escandaloso porque Sí. en el chat famoso de los 4 mosqueteros permanentemente están hablando de, ya tenemos el ok de Canarias, del Servicio Canario de Salud, Sí. con el presidente bien, y se refieren al de Canarias, y dice, necesitamos el de Illa. Es que ni tan siquiera hablan del jefe de gabinete. Y a las 2 horas les devuelven un mensaje, ya tenemos el ok del ministerio, y se refieren a Illa. Todo va bien. Va a ser un negocio redondo. Esas son las conversaciones, pero necesitas a alguien que sepa que Illa formaba parte y estaba perfectamente coordinado con Coldo. Que a Coldo, un señor llamado Víctor de Aldama, se refería a él por la pleitesía que le tenía. Coldo se refería como Cromañón con K. Y que Víctor de Aldama es el que se reunía con Begoña en las reuniones de Globalia. O tienes ese mapa o vamos mal. ¿Cuál es el pequeño problema? Hidalgo. Cuando tienes ese mapa, El otro- apuntas a Begoña Gómez. Déjame obviamente. añadir una cosa. El otro día, Santa María, que se había preparado muy bien el guión para que otro lo hubiera hecho bien, porque luego lo hizo fatal. Yo me haré las preguntas y me haré las respuestas. Y luego el presidente, que encima es de Zaragoza, Sí, vaya sí. manera de celebrar San Jorge que tuvo el Eloy Suárez. Va y dice los comparecientes como si fuera lo mismo. Un tío que según la propia Fiscalía pertenece a una trama criminal que un senador del Reino de España que le está interrogando por sus Y el otro delitos. que les contesta chulo. Yo miré rápidamente si era del PSOE, porque por un momento... Yo también. Yo hicimos lo pensé mismo, que era de dijimos, sumar. Digo, aquí han pactado y han puesto una minoría. Tú no puedes dejar que se te Yo escape me una quedé- persona Illa, que hoy llevamos en Libertad Digital, que de 155 empresas que entraron en ese acuerdo marco que tenían que hacer para el megacontrato de 2.578 millones, del que se tenían que haber alimentado posteriormente las comunidades autónomas y no quisieron por la mala calidad y lo caro que era el producto, seleccionó 72. ¿Cuál seleccionó? La de la trama, soluciones de gestión. ¿Y a cuánto les compró las mascarillas? A 1,17 cada unidad, cuando tenía ofertas que desechó a 0,41. Ahí No el- puedes dejar que se te escape vivo ese señor. Santa María sacó un dato que era evidente, que quién es el que crea soluciones de gestión, Cueto, cuya señora conocía a Begoña de toda la vida. De la época de mucho. Prudei. Exactamente. Bueno, entonces Cueto, ¿qué es lo que tenía? Tenía un juicio por estafa, que tenía una lancha, una barcaza en Angola, que le llevó, pues además en Angola, un error más y desapareces en el río Congo. O sea, alguno cercano. Bueno, pero la cuestión de fondo, lo que antes planteabais y lo que decía Paco. Cuando tú haces, como hizo Santa María, el cronograma, que es en qué fecha se declara el virus. Se les olvidó, porque son muy malos. O sea, porque el joven Arenas está mayor y porque González Pons no tiene ni idea de nada. Y es una calamidad. Se les olvidó nada menos que las preguntas que en el mes de enero sobre el COVID le hacen el representante del PP, el representante de Vox y la representante de Ciudadanos. Y dicen que no hay virus en tal. Una semana después, la OMS declara la alerta mundial. Y dicen que no hay virus. Y ahí es donde empiezan a preparar el negocio, en ese mes de febrero, para que en marzo, pasado el 8 de marzo, con miles y miles de infectados, ya haya y crean el monopolio del material sanitario. Con la orden de alarma, etcétera, lo que crean es un monopolio que prohíbe a las comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, que yo recuerdo que en Galicia lo primero que pensaron es que Amancio Ortega nos dé material textil y lo prohibieron. Y en Madrid, por Barajas, que estaban aterrorizados porque era un agujero negro, lo prohibieron.
prohíben a las comunidades autónomas y empiezan ellos a robar y a dar a las comunidades autónomas mascarillas que no servían. Bueno, él tenía bien hecho el cronograma. Le faltaba nada menos que la comparecencia en el Congreso de su partido, de Vox, que entonces tenía Stegman, y de Ciudadanos, que lo denunciaron. Y se pusieron a robar, lo tenían, eso lo dijo bien Santamaría, pues no se entendía. Pero dijo, ustedes, cuando ya permitieron comprar es porque ya habían robado lo suficiente. Marta Martín, Echaniz y Stegman fueron los 3 diputados. Eso es, Echaniz era. Pero tú, Echaniz, que también fue responsable de Sanidad en Madrid y en Castilla-La Mancha, o sea que también tiene experiencia al respecto. Pero tú te has escuchado la intervención completa de Santamaría. Al final, el corte, el total, que se escucha en las televisiones, es en el que él directamente se dirige a Koldo en unos términos, bueno, usted es un personaje despreciable, no sé, aprovechó lo peor de la pandemia. Efectivamente, eso es lo que sale de lo que escucha la gente. Lo que decía Dieter es que dio un mitin en lugar de hacer un interrogatorio. Ahí hay una cuestión del presidente, ¿no? Claro, yo las formas de Koldo, yo soy así, presidente, digo, oiga, usted aquí no está en una taberna, ¿eh? No, y usted no ha querido contestar, no habla. Exacto, pero, ¿no? A mí me pareció, de verdad, el presidente que no lo conozco, me pareció no, yo tampoco, pero encima es de Zaragoza. Exacto, impresentable. Y luego lo que os digo, yo sigo insistiendo, el tema grave de toda esta historia es cómo ese entramado quien está figurando es Koldo y Koldo se mueve entre ministros y tal. Claro. Pero, es una cosa... Lo cual era el correo del zar. Es muy raro. Pero el zar no era él. Es insólito. Es Ábalos y Sánchez. Si no tiene el respaldo, que lo tenía obviamente, dice, de Ábalos como ministro, no es verdad, de Ábalos como secretario de organización del Partido Socialista. Claro. Por eso le recibían en todas partes. Hubo otro momento que no salió en la comisión y en un determinado momento Salvador Illa se escuda y se esconde diciendo, no, es que hay que tener en cuenta el contexto. Es que, claro, necesitábamos comprar a toda velocidad porque no teníamos. Y nadie le recuerda que el 4 de marzo, 4 días antes del infectódromo, del famoso 8M, rechazan una compra comunitaria en la Unión Europea con presencia directa de Salvador Illa. O sea, se lo ofrecen y le dicen, ¿por qué no entran ustedes que no tienen material de protección? ¿Por qué no entran en la compra de la Unión Europea? Que sí, tenemos de sobra. Tenemos de sobra. Y nadie se lo recuerda a Salvador Illa. Eso pasó exactamente igual en el Reino Unido. El consejero, el ministro de Sanidad, rechazó también entrar en esa compra comunitaria de la Unión Europea y al final acabó en supervivientes. Yo hay una acabó en la calle. Recuerdo de un tema... pero es menor, que te muestra el grado de centralización. Pero eso yo luego me enteré, con felipismo sucedía y tal, ¿no? Llamo a un director general de Hacienda y tal para una reunión que había al día siguiente y me dice, llegas tarde, ya me ha llamado Aznar. Digo, ¿cómo que te ha llamado Aznar para esto? Dice, sí, claro. Es decir, los presidentes del gobierno se les informa de todo. Otra cosa es que tú puedas probar o no que dio es lo de la X de los GAL. Todos sabemos que la X era Felipe, pero luego nunca nadie, porque ningún ministro, y así hacia abajo. Es decir, tú un entramado de este tipo... Pero esa jerarquización aplícala a la trama, que es una trama terrorífica. Hay 100.000 muertos. Nadie ha hablado de los muertos. España tuvo la peor gestión de la pandemia del mundo, junto con Argentina. En el caso de Argentina, porque se negaron a comprar las vacunas de Pfizer y Moderna, porque no les pagaban a los Kirchner, y compraron las Sputnik rusas, que no valían, pero se llevaron un pastón. Bueno, en el caso de España, porque tenían que celebrar el 8 de marzo, y porque crearon un mes exento para crear esa mafia. ¿Quiénes la crean? Las dos personas más importantes que había entonces en España, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, el número 1 y el número 2 del gobierno y del Partido Socialista. Exacto. Y del grupo parlamentario que obedece al presidente y tal. Begoña, Aldama, Cueto, Koldo es un manobra, pero si es que están en contacto. Pero si es que, claro. Y lo que los une es Delcy. Es decir, aparecen juntos en Barajas a recibir a Delcy. Sí, lo que acabas de decir es la historia. Ahí había un triángulo y en ese triángulo tienes que meter sí o sí, como uno de los mandos y de los líderes, a Víctor de Aldama. Claro. Y yo tengo aquí una sensación muy extraña, porque si apuntas a Víctor de Aldama no te queda más remedio, obviamente, que apuntar a aquella persona con la que él se reunía, Begoña Gómez, en las historias de Globalia. Si no tienes ganas, si no quieres, si te da reparos ir a por Begoña, sacas a Víctor de Aldama. Y si sacas a Víctor de Aldama, automáticamente pasas a no entender lo que está pasando en la trama. Y este es un problema muy serio. Ellos han sacado desde el Partido Socialista la estrategia de ir a por Ayuso, que no es a por la pareja es instrumental. Van a por Ayuso. ¿Por qué? Porque necesitan una pieza que es el motor electoral del Partido Popular, para ponerla en contrapeso a Begoña. Por lo tanto, déjate de historias. Tienes que ir a por Aldama, tienes que ir a por Begoña y tienes que ir a proteger a Ayuso.
y si no lo has entendido tienes un pequeño problema. Y es que No, toda un esta gran comisión de problema. investigación no te va a servir para nada. No, para nada. es que le va a servir al otro Totalmente. para vacunarse. Hay una cosa que Sánchez que la tiene muy clara. Una, que las noticias son breves. Una Sí. noticia tapa otra. Sí, sí, Segundo, el poder del dinero. Pensemos que el año pasado nos hemos endeudado en 70.000 millones de euros. 70.000. Pensar el dinero que tú puedes desviar sin que se note y cómo puedes comprar medios de comunicación por la publicidad, lo que el PP no hacía porque son medio bobos, medio lelos. No, al revés. Claro. Idearon que Claro. lo mejor era crear la Sexta para combatir al PSOE con Podemos, cuyo programa político está llevando el PSOE íntegro. 70.000 millones de deuda pública es facilísimo desviar 1.000. No te digo más, ¿eh? Paco, de 1.000. deuda. Lo El que incremento del techo de gastos de 80.000 por año. No, pero te digo para que la gente... Y el incremento de recaudación de 25.000 por año. Lo ves defensa. sumando. Mira, Tienen defensa. dinero para lo que quieran. Estamos Pasar en- una vaca no, todo Mira, ganado. el gran negocio ahora es, por aquí como nosotros, no digo nosotros de aquí, digo en general la gente no se entera, ¿no? Es defensa. Defensa es el supuesto. mayor gasto público de la historia. 3 billones. Incluye Indra. Te refieres a Gugurlian, ¿no? Indra, Gugurlian. Efectivamente. ¿Quién paga la radio del golpe? Claro. Pues la paga el gobierno. O sea, Prisa debe más dinero que el Barça. Prisa debe hace muchos años más dinero que el Barça. ¿Quién salva a Prisa? Soraya Sáenz de Pero no Santa quieren María. limpiarla, ¿eh? Es decir, cuidado, porque para tenerla acogida. Mira, yo tenía un amigo... No, claro, esa es la prueba. Siempre decían, ¿por qué en sus últimos años Franco, que vivía con una austeridad que asombra, tú ves cómo era su despacho y cómo era el cuarto de baño, que es ahí donde se retrata, pero si parece un váter de la Guardia Civil del año 48. O sea, era tremendo. Mira, ¿sabes cómo Pero lo- decía, ¿por qué deja que algunos, por el yerno, por qué deja que algunos se lleven un dinero que ahora sería, nada, calderilla para esta gentuza? Porque los tiene pillados. Porque un dictador, mientras no se robe mucho y no afecte a las cuentas del Estado, le conviene tener a gente brillante que robe un poquito. Mira, tú sabes el dinero que Y llega... eso es así. Los partidos políticos vía subvenciones, fundaciones, etcétera, hay gente que se está forrando a lo Sí. bestia, ¿no? En el tema, mira, la anécdota es una tontería. Yo tenía un amigo muy rico, muy importante. Entonces, todos los sábados los hijos se ponían, tenía 8 hijos, y les daba él el dinero. Iban pasando y le digo, ¿por qué lo haces? Para que nunca olviden quién es el que paga. Sí, eso está bien. Entonces, claro, tú le puedes dar a... Nada de asignar mensualmente. ¿no? Cada mes, luego te diré que pues, una persona muy importante que yo quería mucho que murió, ¿no? Pero cada mes, yo le decía, cada semana, perdón, le decía, ¿pero por qué haces esto? Dice, porque así ellos ven, yo les doy 500 Mira, pesetitas. antes cuando he oído, y no tengo nada personal contra él, ¿no? Excepto su actuación política. Pons es el que decide esto. Joven Arenas yo creo que se jubiló de sí mismo hace mucho tiempo. Le gusta enredar, figurar, pero no. Pero Pons sí, Pons estaba en la carrera. Pons quería ser presidente del Partido Popular Europeo. Si España, que estaba cerca de ganaba Alemania en las elecciones que vienen ahora en junio. Bueno, el niño de Pons trabajaba en Gazprom, o sea, para Putin. Y ahora está en el despacho de tráfico de influencias de Pepiño y Alfonso Alonso. Por los clavos de Cristo bendito, ¿cómo ese padre va a perjudicar al PSOE? Es que es una cuestión de cajón. Pero ¿cómo es posible? Porque nadie le dice a Feijóo, oye, no, tómate en serio esto. Tómate la corrupción en serio. Y estamos hablando, Federico, de una de las puntas de trama de corrupción. Yo estoy convencido de que hay otra, y lo digo como opinión, pero es evidentemente en el reparto de los fondos Next Generation. Esa misma duda. consultoría Acento tramitó buena parte de la labor de asesoría para conseguir esos fondos Next Con sede en Generation. Bruselas. Pero el dueño no es Totalmente. Pepiño, ¿eh? No. Pepiño tiene un Bueno, proceso. es el factotum. Sí, pero Claro, es- pero lo que decías antes, Que habrá Las- vendido la empresa. el negocio de la política vía enmiendas y permisos es ingente. ¿Dónde ha hecho su fortuna San Pérez de los Molinos? En las concesiones. Es multimillonario. ¿Con Claro. qué? Destruyendo los paisajes de Aragón. ¿Cómo lo ha conseguido? A base de concesiones políticas. ¿Cuánto le costaba el par? 3 molinos. ¿Cuánto le costaba una parcela de cualquier chaval o anciano o señora viuda de Teruel? unas 2.000 molino. euros. Siempre recuerdo el presidente de la Diputación de Teruel que cuando dice, al tomar posesión, se ha acabado, que venga el delegado del gobierno de Aragón con el de esa empresa privada, que todos sabemos, Forestalia, a los pueblos
a comprar a los alcaldes. Y sale el del PSOE. De eso no hay pruebas. Que no hay pruebas, dice el tío. Yo soy la prueba, que soy alcalde de Lidón y se presentaron en mi pueblo. Y el del PSOE se cayó. Eso es oposición. Pero ahí están, Vox y el PP haciendo lo mismo que Javier Lambán. Porque Sánchez es muy listo. Lo mismo que hacen los empresarios estos, que compran voluntades con mariscadas, con prostitutas, con perdón, ¿no? Sí. Con dinero, con lo que sea. Es decir, la teoría de Sánchez es que todo el mundo tiene un precio. Es verdad. Puede ser un cargo, puede ser un halago, puede ser un viaje, puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces el vikingo, el auxiliar de vikingo, Samper, es muy listo. Bueno, es muy listo porque el Lambán, que ahora resulta que ha descubierto que tiene alma, que es español y socialista, no se ha visto a ningún socialista aragonés votar fuera de la ETA. Como no se vio al de Teruel existe cuando estaba votar fuera de Bildu. Son cobardes porque viven de la política. Pero viven extraordinariamente bien. Porque además Lambán, a diferencia de su predecesor, que es con el que empieza, además lo explicó muy bien Libertad Digital, ¿no? Marcelí Mezquitas, como le llamaban. Marcelí Mezquitas, que era tonto hasta almorzar. Era nada menos que instructor de esquí, con ese nivel académico. Es un nivel intelectual importante. Pero ahí empieza un tal Tejedor, Julio Tejedor, que un informe que hizo Carlos salió. Este es el que crea la arquitectura institucional de la destrucción de Aragón. Luego Lambán, que es más listo, lo que hace es repartir. Y llega un momento de conflicto entre dos familias, Samper, que manda en Aragón, y los Sumelzo, que aspiran a mandar en el PSOE, y que Susana Sumelzo es íntima amiga de Pedro Sánchez. ¿Qué hace? Dice, mira, Samper, o sea, vamos a llevarnos bien. Tú le vas a ceder las placas solares a los Sumelzo, que son compañeros de partido, y además algún que otro molino, para que no sea un cante tan exagerado. Hombre, ya te daré yo molinos. Venga, vale, de acuerdo. Y el momento clave es cuando cambia el gobierno, con la promesa de una comisión de investigación para acabar con la destrucción de los paisajes, y lo primero que hacen es meter el gobierno al par, para Estalia. Y lo segundo, Azcón, en una casa de Samper, diciendo que hay que cambiar el modelo económico. Y lo tercero, el de Vox, que lo han puesto en agricultura, diciendo que los molinos solo en zonas áridas, ¿sabes dónde como está? Bronchales, provincia de Teruel. ¿Sabes dónde está ahora Susana Sumelzo? Sí, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Creo pero que es una zona muy privilegiada. Sí, pero la familia, el padre y el hermano, forrándose con las placas solares. No olvidéis, Dominicana es muy importante porque Hidalgo es el rey sin corona de Dominicana. Sin duda. Tiene una fortuna de aquellas de miles de millones. La gente no lo sabe. A mí me cae muy bien, vaya por delante Hidalgo. Y luego tiene el pequeñín, ese hijo que cuando... Es el Cigala reducido. Exacto, que no sé si el PP será capaz de hacerle porque se puede poner muy nervioso. Hidalgo... Es muy nervioso. Sí, porque él es chulo, ¿sabes? De carácter, pero ha nacido millonario. En eso coincide con Aldama, sí. Sí, son exactamente, chulos. Son dos chulos. Continúa la sesión de control, en este momento Tellado recordándole a Bolaños quién es Bildu y quién es Aizpurúa. Le ha enseñado la fotografía de Aizpurúa con Sánchez y la fotografía de Aizpurúa con los de la capucha. Claro. Entonces, bueno, pues en estos golpes de efecto que tiene el portavoz popular... No, sí, Tellado está muy bien. El problema es que en el Senado, que es donde mandan ellos, va y resulta que lo deciden. ¿Quién habla? Uno que fracasó anteayer, porque fracasó, Santa María fue un fiasco total. A ver si ahora estará fastidiado porque estará escuchando y se pondrá nervioso. No, pero si él lo sabe, además no calculó el tiempo. Hombre, y la traición del Eloy Suárez fue morrocotuda al partido. Lo que tienen es buen pelo, porque Nuguel Ansule yo creo que Eloy Suárez al menos sí tiene una buena y Santa María, Santa María está bien provisto. Vamos, fíjate, buen peluchi. Vamos a recomendar Nuguel Ansule, champú número 1 anticaída, Federico, y hoy nos vamos a la farmacia Tiempo, en la calle Jockey, en Sevilla Este. Oye, fíjate, esto es... No sé, Sevilla. Esto es algo muy moderno, ¿no? Decía Antonio Machado que nació allí, no sé si es la aunque farmacia... dice Sánchez que nació en Soria. Claro. Nació, en mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, a lo mejor nació en Sevilla, pero tiene una frase que dice, Sevilla, sin sevillanos, qué maravilla. Y era de allí. Vamos a enviar el colacel, Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? Pues... ¿Cuál de las dos tesis? ¿El que lo necesita o el que lo merece? Esa es las dos escuelas de pensamiento.
Mira, Miranda, no sé si se lo enviaste ayer, el Colacel, pero... No, se lo envié a María de la O. Pues Silva, pues Alejo la Miranda, fiscal que ha plantado cara. Venga, pues Alejo Miranda, porque además es de vergüenza que el señor que tuvo la mejor actuación no actúe hoy. Esto es como tener en el banquillo a Bellingham y a Ceballos, y sacas a Ceballos. O sea, esto es para ahorcarte en la Cibeles. Es un buen tipo, además. Vamos Miranda. a verlo, sí. No, sobre todo es un tío que sufrió, que estuvo a punto de perder la vida. Sí. Tremendo, que además se lo soltó en la cara. Pero sobre todo es que tuvo la actuación, que hay que tener una comisión, que es una actuación. Bueno, y el que creó el Zendal. Exactamente. Seguía trabajando tocado por el COVID. Zendal, sí, señor. Pues venga, a Alejo Miranda. ¿Qué tal? Muy buenos días. La salud es nuestro tesoro más preciado y debemos cuidarlo por fuera y sobre todo por dentro, porque es desde dentro desde donde podemos, por ejemplo, promover la fabricación de colágeno, una proteína esencial para los tejidos y cuya fabricación empieza a decaer cuando todavía somos casi unos chavales, allá por los 35 años más o menos. Si actuamos desde dentro, si animamos a nuestro cuerpo a que siga manteniendo la fabricación de colágeno, estaremos ganando salud. Pregunta, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, la mejor fórmula la tienen en Mundo Natural y es Colacel Antiox. Y es que Mundo Natural cuenta con uno de los suplementos mejor formulados por sus péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno, es decir, que nos ayuda a animar, a incrementar, a aumentar la producción propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son deficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista o farmacéutico. También pueden llamar al 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la app de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Tiempo fresquito, chubascos en el norte, cielo raso en el resto de España y 21 grados de máxima en la capital, en Madrid. La máxima nacional baja, Huelva, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife 26 y la mínima el Pelotón del Pasmo y Descansa Soria, Teruel, Burgos y Segovia 1 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Bueno, vamos a ver, Beatriz García, recordemos recobrarte, porque hay muchas empresas, el gobierno tira sin tasa, gasta con pólvora del rey, que no es del rey, que es nuestra, pero las empresas que han contratado con la administración, que han entregado, que han pagado el IVA, luego resulta que no les pagan. Claro, como no son el hermano de Sánchez, pues no cobran. Resultado, están al borde de la suspensión de pagos. Y tienen una buena opción, una herramienta para pymes y autónomos que, bueno, les va a permitir recuperar el dinero de las facturas que tienen pendientes de pago. Lo mejor es que no tendrán que adelantar ni un solo euro porque Recobrarte asume todos los gastos judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en recobrarte.es o en el 990 90 10. ¿Y la bolsa hoy? Pues el IBEX 35 amanece plano, habrá que esperar a ver si continúa la buena racha de ayer. Ahora mismo el selectivo madrileño sube ligeramente un 0,05% y cotiza por encima de los 11.000 puntos. El día de hoy, bueno, pues los mercados van a estar marcados por un goteo de resultados empresariales. Tenemos a IBM, a Orange, a Iberdrola y en España ayer conocimos, bueno, pues el que va a ser el resultado macro más nefasto de toda la semana, que es que la deuda pública ya ha superado los 1,6 billones de euros. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues contribuye a generar más inflación, pone en riesgo la solvencia del país y va a dejar una herencia a las generaciones futuras nefasta. España va por el camino de Argentina. Lo más parecido a Cristina Kirchner, incluyendo la parte psicopatológica, lo más parecido a Cristina Kirchner es Pedro Sánchez.
y nos lleva exactamente por ese camino. Eso le garantiza el poder, el control de la sociedad. Por supuesto. Claro, y la corrupción de los jueces, de los fiscales. Ya está a punto, lo conseguirá después de las europeas, controlar el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ya poder hacer 80 nombramientos. La Fiscalía ya se va a ver hoy. Se va a ver hoy en la Fiscalía. Si resulta que revelar datos particulares de un señor que está en un trato de conformidad con la Fiscalía, no ha cometido ningún delito, no ha sido investigado, siempre es discutible. Y si tienes dinero, como Alonso, como Xavi Alonso, como Raúl, como Iniesta, todos le han ganado, ahora tienes que aguantar 3 o 4 juicios, porque luego Hacienda te persigue. Pero mira, en cambio, el tema que es muy sorprendente, vamos, yo la verdad es que no me lo imaginaba, lo del hermano de Sánchez, ¿no? Bueno, es que eso es lo que tiene se sabe. 1,5 millones, ¿no? Es decir, en es acciones de un solo banco. Eso impactado. Es una coima que se le ha pagado a alguien y la guarda inútil, porque es un inútil. O debería de explicarlo, porque sí, vamos a ver, dices, no, es una herencia. Oye, pues lo explicas, ¿no? A mí me pasó cuando publicamos lo de Rubalcaba, su declaración de patrimonio, me acuerdo que me llamó. Y me dijo, oye Paco, mira, yo no te voy a engañar, ha muerto mi padre, cada hermano hemos cobrado 1 millón de euros, lo puedo demostrar. Y aquí está. Digo, oye, pues lo siento, pues Alfredo, porque es verdad, y dije que lo quitaran, digo, porque me parecía injusto, ¿no? Que pareciera... No, pero esto es que encima lo han ocultado y lo han metido en el patronato del Teatro Real. Bueno, representando a la Diputación de Badajoz, que eso es muy importante. Dice, no, se tenía pedido la única Diputación. ¿Y qué pasa con la Diputación de Teruel? Podemos poner a alguien que vaya gratis al Teatro Real. Y esto es lo que tiene que explicar el hermano, pero aquí la gran explicación quien la tiene que dar es la agencia tributaria. Claro. O sea, el artículo 9 de la ley de IRPF deja clarísimo que tú te puedes ir donde quieras, a la luna ida y vuelta 36 veces y permanecer allí todos los días del año más 56 que te inventes. Pero si tu centro principal de obtención de ingresos sigue siendo España, efectivamente, único, tú eres residente fiscal en España. Eso lo pone literalmente. Aquí la gran pregunta es, un señor te emplasta con 2 narices en un documento oficial de declaración de bienes, no tengo obligación de presentar declaración de la renta en España. Es que lo escribe. Y la agencia tributaria, ¿por qué no ha comprobado eso? Porque en el mismo papel aparece que su centro principal de obtención de ingresos es la Diputación de Badajoz. ¿Dónde está Badajoz? Gran pregunta. A lo mejor Pedro Sánchez lo confunde, de claro, provincia. En Sánchez, el Sahara. Claro, sí. Pero el inspector ve Sánchez Pérez Castejón. Vale, o sea que tenemos un fisco, claro, tenemos un fisco que menos mal que me lo han aclarado, porque veo Sánchez solo y me meto en un lío. Efectivamente. Bueno, vámonos con la noticia de interés cultural de la ONCE. Pues hablamos de leyendas del deporte que llega a la exposición Alcobendas este viernes. La muestra pues presenta 200 objetos relacionados con grandes hitos de la historia del deporte. Fíjate, un Fórmula 1 de Ferrari con el que compitió Fernando Alonso o las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro allá por 2016 en Río. Así que una oportunidad hasta el 31 de mayo, desde este viernes, Ayuntamiento de Alcobendas, a todos los que nos gusta tanto el deporte. Pues a mí ver las zapatillas de Usain Bolt... Usain Bolt con Bellingham haciendo el mismo gesto. Usain Bolt es madridista total. Y encima Madrid. Por cierto, en el palco del Bernabéu, con los gafes que son, hay que empezar a prohibir la entrada de al menos la mitad del Consejo de Ministros. Hay un ministro que va mucho, Hay muchos. No, pero hay uno especialmente que va mucho. Y creo que responde dentro de unos instantes en la sesión de control. Óscar Puente, es que está todo bueno, el día Óscar Puente es el que más abulta. ¿Sí? No, el que más va, que ahora ya no es ministro, es Bermejo, el ministro furtivo, con su señor. Pero Bermejo ya no es ministro. Mira, el que ha sido es... Porque además, por cómo lo saludan los demás, tú notas cuál es la... Es que es un fiscal del Supremo, no te confundas. Exactamente. Claro, eso la es más importante. Es la jerarquía. Y, por cierto, es una pieza de caza mayor, ¿no? Pilarín. Tienes poder. Hablando de deportes y de Alcobendas, hay un deporte maravilloso que es captar empresas. Alcobendas se ha adelantado a Barcelona en captación de inversión. Claro. Alcobendas ha adelantado a Barcelona. Mensaje patrocinado para el separatismo catalán. Pero pues eso hablando tienen de patrocinio, Ayuso. Vamos a recordar Níjar, que vamos esta tarde. Palacio de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, ahí en Níjar, dentro de Espolevante, de la defensa del campo, y ahí vamos a estar nosotros. ¿A qué hora? A las 18, o sea, a las 6, entre las 6 y las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Aforo abierto hasta llenar, además es grande el Palacio de Exposiciones y Congresos, y estaremos defendiendo a la gente que nos alimenta. Nosotros nos vamos a un sitio aún más grande. Y más lejos. Este viernes a Palma de Mallorca.
más lejos será. Ahora, que cuesta menos llegar también. Ya te digo. Vamos a estar en el Meliá Victoria. En el Meliá Victoria, que tiene un Maravilloso. auditorio extraordinario, y ahí estaremos desde las 8 hasta completar. ¿Cómo ha cambiado aforo. desde que no está ya nuestra amiga Francina Armengol, esa gran Y estamos intelectual? encantados de Bueno, nos recibirles porque lo pasamos patrocina un fantástico. sector sí. del gobierno, el turismo, ayuntamiento, sí, y la Comunidad, sobre todo, y la y Comunidad de Cres, Madrid, no la y Comunidad Cres. de Baleares. La Sí, Comunidad pero de Madrid, nosotros bueno, nos van a dejar canastos de melón, de sandía, de fresa, y ¿Yo? a vosotros no. Queremos Oye, melón. Oye, ¿no, ¿has Federico? visto? Y a vosotros no, o sea, no tiene Y además, intención ¿tú de parece que repartir. antes hemos hablado que a los dos nos gustaba el melón Pero y en eso lugar es de decir, cohecho, os ¿no? traeré Eso un no melón. sé. Eso es no alimento. puede ser. Fíjate de los jóvenes Depende que liberales. el melón tiene un precio, el kilo, de melón. Yo tomo ¿eh? nota. La eso pieza te digo. está... Además, es que se lo hemos dicho, de verdad. Estábamos a micrófono cerrado y Federico y yo coincidíamos que nos gusta el melón. Sí, Y no sí, tiene el detalle sí. de decir, oye, No así la el lunes... sandía, Mientras que Maruenda, es capaz de arruinar cualquier camisa. mientras Maruenda cogía libros de afuera, para llevárselo decía, oye, ¿qué hay de la fresa? En este momento está escribiendo alguien, ¿usted no es capaz de comerse la sandía con cuchillo y tenedor y no se mancha? Es muy incómodo. Seguro que en la crónica rosa ya hay 3 mensajes así. ¿Pero no coméis la sandía con cuchillo y tenedor? No, es que si no la como así, no la como. Ah, vale, porque vale. y luego no sé qué hacer con las pepitas. Bueno, Me ahora las siento hacen sin incómodo. pepitas, ahora las hay sin pepitas. Ya, pero Eso no no sé es lo por qué. mismo, pero... No, Eso es, es muy mejor. sospechoso cuando las Es cosas mejor. son sin esa parte Sí. artificial. Pero mira, a mí las uvas sin pepitas me encantan. Sí, porque no Las tienes la cosas como complicación. son. Las Y uvas es lo sin mismo. pepitas no son uvas. Pues Yo tengo anda que las tendencia- sandías sin pepitas, En fin, vamos a hacer una pausa. una pausa. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes? Pues Federico, te diré que en la vida hay muy poquitas casualidades, lo sabemos todos, así que uno de nuestros oyentes ha escuchado la noticia de la huida del jefe de la macromafia y se ha encontrado cosas interesantes. Casualidad o causalidades más bien de la vida más que sospechosas. El auto de la audiencia de Málaga, en el que el juez imponía esa raquítica fianza de 50.000 euros a Karim Boudiakrishan, Sí. está fechado el 22 de febrero. Bueno, ¿sabéis De qué? febrero. De febrero. ¿Sabéis qué había pasado apenas 24 horas antes? Bueno, pues que Sánchez era recibido en Rabat por el rey Mohamed VI y recordaréis también que fue sin previo aviso. Nos lo enteramos Efectivamente. unas horitas antes. Y además sin agenda oficial. Exacto. Bueno, pues puede que sea casualidad o puede que no, pero desde luego los oyentes creen que no. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos con esos oyentes, muy interesante lo que nos dice ese oyente del cronograma de la salida a hombros, podríamos decir, del mayor mafioso de Europa, que costó 5 años de trabajo policial, que se le han incautado 150 viviendas, o sea, estamos hablando de una fortuna inmensa, y que dicen la prensa holandesa, me niego a decir Países Bajos, o sea, holandesa, dice que está en Marruecos. Pero ¿cómo no? Si es que las fechas que nos da coinciden con el besapiés de Sánchez a Mohamed. A Mohamed VI, efectivamente. Es una lástima porque este oyente no ha querido dejarnos un mensaje de voz, nos ha puesto sobre la pista con un mensaje WhatsApp, pero se lo agradecemos igualmente porque efectivamente, casualidad o no, las fechas son las que son, el cronograma nunca hay es ese. casualidades. No lo parece, no lo parece. Bueno, os voy a resumir lo que consideran los oyentes. Lo que piensan es que la puesta en libertad del jefe de la macromafia no fue un error, no fue una casualidad y que es hora ya de que el gobierno salga y nos dé a todos una explicación, empezando por los guardias civiles y los policías nacionales. Hay que ser muy cándido para pensar que el capo de la macromafia ha sido dejado en libertad solo con los 50.000 euros de fianza. Ahí se ha untado a más de uno. La justicia, verdaderamente la justicia en España da asco ya. Marlaska y Bolaños dicen que Karim será puesto a disposición de la justicia. Ya, como Puigdemont, lo que han hecho es poner a disposición de Karim un coche para que se vaya. Lo que no sé si es por miedo o porque son cómplices de dichas mafias. Es muy sospechoso. Vamos a ver, esto yo creo que está dirigido desde el gobierno, interviniendo el ministro de Interior, el de Justicia y el mismo juez de Málaga. Vamos, esto es, yo creo que es un convenio que han hecho con Marruecos y lo han dejado escapar. Sánchez, Bolaños, Marlaska, ¿quieren a la monarquía? No, ¿verdad?
¿A quién podía perjudicar que este narcotraficante estuviera fuera? A alguien de una monarquía, a una niña. Pues ya está, todo dicho. ¿A quién se le ocurre dejar con 50.000 euros una propinilla y presentarse cada 15 días y quitar el pasaporte? ¿Qué le importará a ellos el pasaporte? Qué ridículo y qué vergüenza. Y pobres policías que se jugaron la vida para coger al sospechoso. Qué asco de jueces y de justicia. Lo único que nos faltaba era ya que todos los jueces y todo el sistema judicial esté también corrupto. Si es así, tanto todos los narcos, todos estos socialistas corruptos, todos estos políticos corruptos, a base de tirar para adelante con juicios que nunca les llega y que se pasen los tiempos y luego todos los que están pagados, lo que está pasando en el estrecho. Lo mejor es irse de este país. Esto es lo que hay que hacer, irse de este país. El socialismo del siglo XXI, en realidad el comunismo del siglo XXI, tiene una gasolina, que es el dinero del narco. La instalación de un poder, de una dictadura de Sánchez, llámese como se llame, a ver si cuela en Europa y si no les dará igual, se basa en el dinero del narco. El poder del narco en España es tan gigantesco que el abogado del cártel de los Soles, Baltasar Garzón, tan corrupto que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación, es el que ha puesto a la ministra de Justicia y a la fiscal general del Estado y ahora al Barone, fiscal general del Estado. Y hoy, probablemente, los jueces de sala demostrarán que para ellos España ya es Venezuela. Y en el PP, diciendo, no es mi estilo, no quiero forzar, yo no querría entrar en lo personal. ¿Cómo que en lo personal? Se ha producido, y ahora mismo va a venir Daniel, nos lo va a contar y probablemente lo podamos escuchar, un momento pues especialmente llamativo que están pues haciéndose eco de ello varios diputados y varias personas que estaban en el hemiciclo. Es el momento en el que el presidente del Gobierno ha hecho referencia precisamente a esa investigación a la que está siendo sometida Begoña Gómez, su mujer. Ha dicho el presidente del Gobierno que hoy, a pesar de todo, sigue creyendo en la justicia. A pesar de todo, se refiere lógicamente a la investigación que está desarrollando desde un juzgado de Madrid a su mujer Begoña. A pesar. Bueno, Bolaños, estás muerto. Oye, hay una denuncia. Oye, el juez tiene que abrir la instrucción, ¿o tienes algo? No, sí, lo asombroso es que el fiscal no haya actuado antes. Y bueno, y además si eres inocente, aquí es curioso, ¿no? Si eres inocente, a mí mañana, palabra, yo he tenido muchas en mi vida, no por culpa mía, como director de periódico, como te pasa a ti. Sí, me pasa a mí y a cualquiera. Y nunca he tenido ninguna preocupación, y cuando tuve lo del Lezo, oye, yo fui con toda la normalidad, no había hecho nada malo. Claro, si te pones nervioso, empiezas a moverte, es que dices, uy. Y luego habrá que escuchar a Hidalgo y además luego ya de fondo... Pero yo quiero oír a Aldama, quiero oír a Cueto y quiero oír naturalmente a Javier Hidalgo. Exactamente. Los íntimos de Begoña, porque ese es el grupo. Oye, si no han dicho Repito, nada... Cueto, Aldama e Hidalgo. Hombre, a ver si Pons, el joven Arenas, no sé si escribe, pero a ver si Pons toma nota. Es que, vamos a ver, tú puedes tener... Pero se puede ser más, en fin, más tonto, me sale algo más fuerte. Es que tú puedes tener un caso de delito de tráfico de influencias o puedes tener un régimen de tráfico de influencias. Es que si empezamos a unificar todo lo que está pasando, se le han pedido 500 veces explicaciones a Pedro Sánchez de por qué hemos cedido en materia del Sáhara Occidental, no las ha querido dar. Se le han pedido explicaciones por el asesinato, aquel 9-10 de febrero, de los 2 guardias civiles, después de haber desmantelado la unidad Oconsur, que era la que tenía que controlar el narcotráfico. No las ha querido dar. Ni ha ido a Barbate. Se han intervenido las conversaciones entre los guardias civiles y los mandos y se han declarado secreto nacional, con lo cual no sabemos cuáles fueron las órdenes de salir o de no salir. Se han pedido explicaciones por Begoña Gómez a través del Africa Center y su puesta en contacto con APD Maroc, donde están los 20.000 ejecutivos bendecidos por la batuta de Mohamed VI. Donde ella perdió el móvil. Claro, se le han pedido explicaciones por el espionaje del Pegasus. Forzaron al juez a tener que cerrar porque no le daban información el caso Pegasus, que ahora con la información de Francia lo ha podido reabrir. Que es mentira, ahí no hay ninguna información. No, sí está claro, pero el sí, juez la clave es el móvil de Begoña. ¿Qué hacía Begoña con los empresarios marroquíes? Y ahora ocurre la fuga de este personaje, de uno de los líderes de la mafia de Marruecos. Y sigue sin dar explicaciones. En medio aparecen negocios cruzados por todas partes donde aparece Begoña Gómez. O sea, aquí el problema es que tú no puedes andar con remilgos, porque es evidente que empezamos a tener una órbita tóxica y fétida de tráfico de influencias generalizado. Y te aparecen tramas de amigos por todas partes que se van repitiendo. Y Begoña te firma las cartas de Barrabés. Y Barrabés te entra por un lado. Sí, señor. Y te aparece por otro lado en la Comunidad Valenciana un constructor, que es que era el amigo de Ábalos. Y ese te
se dispara las contrataciones por un lado, y te aparecen los mismos en los test, y los mismos en las batas, y los mismos en las mascarillas, y los mismos en Globalia. Dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puedes andar con remilgos si te han implantado un régimen de tráfico de influencias entero, de arriba abajo? Pero si ya te están investigando a la familia. Se les escapó si ya de te han puesto la Hacienda no opera como un régimen de Estado de Derecho. No, Hacienda es la policía política moderna de una dictadura con apariencia la democrática. más eficaz que puedes tener. La más eficaz, porque te atropella, Te arruina. te roba, te infama, te injuria, y para cuando le ganas o has muerto o ya te has quedado como el famoso litigante, sin mujer, sin hijos, sin negocio, sin familia, sin país. O sea, Hacienda debería estar, agencia tributaria, debería ser sometida pues a un cambio total y absoluto. Con Hacienda, como en todo, donde hay Estado de Derecho, cualquier persona es inocente mientras no se demuestre lo Hacienda contrario. No tienes que declarar que eres culpable para que Hacienda te perdone la mitad. Mayor base ¿Qué es de lo que datos pasa ahora? De este país. Siempre hablamos del CNI y yo me río, digo, pues si el CNI está en guerra consigo mismo, claro, además Hacienda siempre. lo tiene toda nuestra vida, todos los datos, los movimientos de cuentas, puede actuar al margen de la ley o en paralelo a la ley, para ser más justo, ¿no? Luego tiene, pues como sabéis muy bien, unos inspectores muy bien pagados, que ganan más de 100.000 euros Tiene al dos año. niveles, Claro. el inspector que gana 150.000 euros Espectacular, en la cúpula, y luego tiene otros que no han pasado esas oposiciones, que va a ser la brigada político-fiscal claro. del nuevo régimen. A 5. Estos muerden, que son comunistas. Tiene a 5, contados con los dedos de una mano, a 5 personas que son los que están en el top salarial. Esto está denunciado por el principal sindicato de la función pública, por CESIF. Pero Paco, que está en la Real Academia de Jurisprudencia, lo sabe perfectamente. O sea, todo el movimiento Bill of Rights y las declaraciones de derechos nacieron por dos causas. Que no pudiera ser detenido sin una protección judicial, el habeas corpus, y los impuestos. Que no te podían poner impuestos por la espalda. De forma aleatoria y como les diera la gana individualmente. Las dos causas que abrieron las declaraciones de derechos. Bueno, pues en estos momentos no te han ido En por el España, habeas corpus. Ninguna de las dos. Porque es demasiado llamativa, pero te van por la vía fiscal. Y si te arruino, y si Bueno, hago que lo de pierdas que tu no haya nivel, habeas corpus, pregúntale a la familia. Hoy el diario de totalmente. José Miguel Contreras saca el titular gigantesco, ¿no? La pareja de Ayuso acepta una pena de 8 meses por fraude, ¿no? Para culpabilizar, es decir, ¿ves? Era tal. Al final, yo conozco mucha gente, a mí me pasó que dices, oye, mira, mejor pagar y que me dejen en paz. Claro. ¿Sabes? Porque Hacienda te pone permanentemente ya en la mirilla. Bueno, hay que decir de todas maneras que el 9 de Ayuso, que es muy guapo, ha elegido el abogado más tonto de España. Porque si todavía no sabe quién es la pareja de su defendido, es que es tonto hasta almorzar y después todo el día. Por cierto que... Vale más que te condene Hacienda que no que tú te reconozcas culpable. Y más siendo quien es él. Oye, por cierto, eso. Por hablar de exclusivas, a ver, es que el protocolo de Hacienda marca que cuando tú entras en una negociación con Fiscalía o con Hacienda, el protocolo te marca la petición de 4 meses por año. Sí, Son claro. 2 años de inspección, 2 por 4 en mi pueblo dan 8. Sí. Pedazo de exclusiva, muy bien. Sí. Han descubierto el protocolo de Hacienda que lleva operativo 20 y pico años. Y que es Enhorabuena. ilegal desde el principio. Bueno, totalmente, porque te están cambiando una cacería pública, política y social a cambio de que aceptes bajo una pena que ellos saben que no es prisión. Entonces, ¿por qué me amenazas con prisión? Para que tenga que pagar, ¿verdad? Para que no me defienda. ponga cárcel. ¿Dónde está la cárcel? Bueno, a ver lo que nos cuenta Daniel Muñoz. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ustedes, el Partido Popular, en el año 99 prorrogaron un peaje que tenía que haber vencido en el año 2018 hasta el año 2029. Pero ojo, no se pararon en barras, no solo prorrogaron los peajes, es que tuvieron que cambiar la ley para poder hacerlo posible. Esos son ustedes son los del discurso del fariseísmo. Ustedes se rasgan las vestiduras, pero la realidad, señor Palencia, es que si en este país queda un solo kilómetro de pago, es exclusivamente gracias a las decisiones del Partido Popular. Esa es su política. Federico, la sesión de control al gobierno. Interviene ahora mismo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Hay que decir que es la primera sesión después de las elecciones. Óscar Puente, cuando lo oyes, no parece el antropoide. Parece un ser más o menos, es un cromañón corriente. Homo sapiens sapiens. Cuando lo oyes, solo cuando lo oyes. Ahora luego lo ves y claro, ya... Nuestro palco. Sí. Es la primera sesión después de las elecciones en el País Vasco y la última antes de las elecciones en Cataluña. Así que veamos qué está dando de sí. Cámara baja, Maite Loureiro.
Buenos días. Sobrevuela todavía en el Congreso la resaca de las vascas. El PP ha salido en tromba contra el Gobierno a denunciar sus pactos con Bildu. Primero Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez. Después Miguel Teñado contra Félix Bolaños, al que ha mostrado la fotografía del presidente dándose la mano con Merche Aizpurúa, y después la de los etarras encapuchados. Lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas, ¿o van a romper los pactos con Bildu? Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Lo que le he dicho, el pasado domingo 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura. Señor Bolaños, reconoce esta fotografía. Es el pacto encapuchado, suscrito entre Sánchez y Bildu. Reconoce los protagonistas. Identifica esta otra. Es la misma protagonista. Este es el pacto encapuchado del señor Sánchez con Bildu. Todos los que aquí estamos representamos legítimamente a españoles que han votado. Tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que llegar a acuerdos, incluso cuando no pensamos de la misma manera. Ustedes también llegan a acuerdos con gente que no piensa como ustedes. ¿O es que piensan ustedes como la ultraderecha y como Vox? La apertura de diligencias contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha salido también a relucir durante la interpelación del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que ha aprovechado para hablar de guerra sucia. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente, pero le voy a hablar de una injusticia que hace ya demasiado tiempo que pasa. Hace 10 años que supimos que un ministro de Interior indigno, miserable, Fernández Díaz, se metía en un despacho a conspirar. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. El PP ha anunciado que va a comparecer en breve para pronunciarse sobre este asunto en los pasillos del Congreso de los Diputados. Pero no es mi estilo. Fíjate lo que ha dicho este animal, porque esto no es un hombre, esto es un monstruo. Lo que ha dicho, los que votaron la investidura de este gobierno. Es decir, aquí te pueden robar, pero 9 de cada 10 vascos han votado la investidura, mi investidura, tenía que decir. En Cataluña te pueden atropellar, triturar, privarte de derechos, pero 8 de cada 10 apoyaron la investidura de mi persona. Te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden triturar, puedes venderte a la mafia, venderte a Marruecos, venderte al cártel de los soles, etc. Pero 8 de cada 10 han votado la investidura de este gobierno, o al menos en su caso serán 6 de 11. Bueno, le da igual, con tal de que mantener el poder, este es capaz de todo, y algunos imbéciles de la derecha, del PP y de Vox, no se quieren dar cuenta, no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque hay un PP que ya está pensando en acomodarse a la dictadura de Sánchez. Casado no ha vuelto por casualidad. No, está ahí. Está ahí, el espíritu... ¿cómo se llama? El papelucho este que han publicado, Montesinos, María Pela, artículo 14. Bueno, ¿qué es eso? Pues eso es la rendición, eso es lo que hizo Casado. Yo no puedo contigo, pero ¿me dejas convivir y repartirnos? Por supuesto, hombre, pero nos sobra Ayuso, hay que matar a Ayuso. Siempre ha habido partidos serviles, había en el bloque del Este, ¿os acordáis? Partido Campesino de Polonia. Que estaban ahí cobrando, contentos. Ahora, si yo fuera el juez que ha abierto esa causa contra Begoña Gómez, estaría preocupado, porque no puede haber cosa más amenazante que este señor te diga: yo respeto la autonomía, la independencia. Pero quiero explicar una cosa sobre el juez Aguirre, que es el que desafía en estos momentos la órbita de pactos porque está investigando el caso Boló. ¿Vale? Y es el que desafía la órbita de pactos entre Putin, Puigdemont y, a través de Puigdemont, Sánchez. Le ha llegado una persona en bici y la ha amenazado diciendo: más te vale que dejes de hacer lo que estás haciendo en el juzgado. Le han llegado botellas falsas al juzgado, esas sí fueron paradas. Le ha llegado un explosivo falso, una bomba falsa. Pero perfectamente hecho. Y esa ha cruzado el control de los Mossos pese a que la fotografía del escáner detectaba la sustancia como sustancia no identificada y el protocolo les obliga a pararlo. Esta persona ha pedido protección. Lo que le ha respondido Marlaska es: si quieres protección será de los Mossos. Le ha faltado decir: los mismos que dependen de la Generalidad que estás investigando. Bien.
Esta persona está en estos momentos con una petición de recusación. La persona que está investigando eso, judicialmente, porque es juez, es la pareja de un senador de Esquerra. La misma persona que le sustituye en las funciones durante el tiempo en el que esta persona está en entredicho por esta petición de recusación es justo el mismo que ha archivado la causa por la bomba falsa que le ha llegado. Esta es la autonomía e independencia que plantea Pedro Sánchez con los jueces que le resultan incómodos. Lo que he dicho son hechos, literal, ¿eh? Y hoy veremos la Junta de Fiscales acatando que un fiscal en España puede delinquir si es gracias a la mayoría que apoya la investidura de Sánchez. Esa es la realidad. Una persona que le da lo mismo que quien la apoye sea un partido plagado de tarras, evidentemente no va a tener respeto por ninguna autonomía judicial. Le importa un soberano comino. En fin, y algo más. No, quiero remarcar Daniel, simplemente en relación a lo que dice Carlos, que la respuesta del presidente del gobierno sobre esa apertura de diligencias es absolutamente premeditada, porque la pregunta de Gabriel Rufián se registra la semana pasada y él lo primero que dice, la pregunta es ¿cree usted en la justicia? Y lo primero que dice es sí, a pesar de las noticias que hemos conocido en el día de hoy. Lo dice en la primera respuesta y lo dice también en la réplica, con lo cual iba con esa idea. Quiero recordar, por cierto, de cara a la comparecencia de Illa esta tarde en el Senado, que él estaba en el Consejo de Ministros que aprobó las ayudas a esas empresas avaladas por Begoña Gómez, con lo cual por ahí supuesto, tiene un flanco importante la oposición. Y mandan a preguntar al que hizo el ridículo y a otro que no sabemos. O sea, hay muchas formas de ser del partido de las enmiendas. Esta es una. Cuando tienes que entrar a matar, tomar el olivo. Es decir, es que este toro no se puede matar. No se puede matar, pero cobras lo mismo del empresario. Es una vergüenza. Lo que está pasando en el PP es una vergüenza. Lo que pasa en Vox es un asco, pero lo del PP es una vergüenza. Es que en fin, es muy rentable. ¿eh? Es lamentable, es lamentable. No, es muy rentable. Porque rentable, claro, la corrupción siempre es rentable. Una persona que estaba a punto de irse a vivir fuera de España y gracias a un partido político de derechas, a la derecha del PP, no se tuvo que ir de España. Pues claro. Y ahora gana mucha pasta. Al final la gente... Bueno, a ver. Hoy día de revistas en la crónica de revistas. rosa. Vamos a empezar por lo bonito, ¿vale? Que es Paloma Cuevas y Luis Miguel, portada de Hola, con fotografías totalmente inéditas y no son sacadas de archivos. Son las fotografías del pasado fin de semana que no hemos visto porque nos cuentan fuentes cercanas que han estado celebrándolo durante el sábado, el domingo e incluso el viernes. O sea, que no solo en las salidas que hemos visto ya en los medios. Mexicanos? ¿Y cómo son ellos dos? Es que yo, aparte de los filtros que son lógicos y que han puesto en la revista, me parece un auténtico espectáculo. Así está Araceli Arámbula. ¿Cómo? La ex. Momificada. Como una fiera, como una fiera. Es que cada vez que aparece Paloma Cuevas le da el telele. Le dieron el dinero y se cayó. Ya falta la foto de Anita Soria, porque cada vez que aparece Paloma Cuevas, cataclín. Bueno, eso por un lado. Y luego tenemos que hablar de la portada de 10 minutos, de las Campos, de la mudanza de Almoguera, de José María Almoguera, del hijo de Carmen Borrego, que ya no está viviendo en la residencia familiar y que está sacando sus enseres. Dicen los psicólogos que las dos principales causas de estrés, dos de las principales, la primera es muerte de un familiar, claro, pero la segunda y la tercera son divorcio y mudanza. Pues este chico está en la onda, vamos, pobrecito. Esa es la idea que tiene también Sánchez. Ni divorcio ni mudanza. Bueno, yo de aquí no salgo, Begoña aquí quieta. Pues venga, y pórtate bien. Vamos a la tarea. Ni divorcio ni... Es la mañana. Es radio.